En Irak la situación militar parece más favorable de lo que era hace un tiempo. Se ha producido la liberación de Sinjar, de Tikrit y ahora de Ramadi, lo cual constituye un paso significativo en la estrategia militar y, lo que es más importante, da una nueva oportunidad y abre un margen de espacio nuevo para el gobierno de al-Abadi. Gobierno de al-Abadi que debe aprovechar este margen de maniobra para seguir concentrándose en la lucha contra Daesh y para seguir promoviendo iniciativas que favorezcan, que fomenten, que faciliten la integración de las distintas comunidades y la reconciliación nacional. En este proceso es clave la reforma en el sector de seguridad que intente tanto a las fuerzas sunnis como a las milicias chiíes, como a las pirmazgar kurdos, en un auténtico esfuerzo conjunto de la nación en su totalidad. El incidente respecto a Bashika entre Turquía e Irak pone de manifiesto la necesidad de atender urgentemente a esta reforma del sector de seguridad, procurando la inclusión. Preocupa en estos momentos también la crisis institucional en el gobierno regional de Kurdistán, en que, como ustedes saben, el presidente Barzani ha cumplido con creces su mandato y la alianza de los cuatro partidos mayoritarios están pidiendo que cuanto antes se solucione una situación que no es excesivamente brillante. Tercer punto es la necesidad de estabilizar las regiones liberadas para que la población comprenda que se vive mejor bajo un régimen normal que vivían bajo el régimen de los terroristas. En este sentido, como ustedes saben, España será el próximo gobierno, el próximo Parlamento el que tenga que tomar la decisión. Pretendía y pretende, si el gobierno sigue siendo el mismo, en enviar 25 miembros de la Guardia Civil que contribuyan a la formación de las fuerzas de seguridad. En relación con Venezuela, y con ello termino, lo que he expresado, pedí que se introdujese como un punto en el orden del día, así se ha hecho, es la preocupación de lo que está pasando en aquel país. Preocupación que deriva de la concurrencia de tres factores. Viven allí más de 500.000 europeos, las inversiones europeas en Venezuela son importantes y, en tercer lugar y sobre todo, están en juego valores fundamentales de lo que constituye el Estado democrático y el respeto a los derechos humanos. Hecha esa introducción, me van a permitir que haga una referencia muy corta a cuál es la situación en estos momentos. Situación que se traduce en los siguientes puntos. En las elecciones que tuvieron lugar el 6 de diciembre, la oposición, la Mesa de Unidad Democrática, obtuvo el 56% de los votos, lo que se tradujo en que tuviesen en primera instancia, lo diré porque digo primera instancia, en 112 escaños, es decir, en una mayoría de 2/3, que es la mayoría necesaria para hacer las máximas reformas que la Constitución permite. A partir de ese momento se producen una serie de acontecimientos que, como mínimo, nos preocupan. En primer lugar, la renovación anticipada de 13 magistrados del Tribunal Supremo cuyo nombramiento hubiese debido corresponder a la Asamblea recién elegida, a la Asamblea en 2016. En segundo lugar, la reducción de los mecanismos de control de la Asamblea sobre el Ejecutivo. En tercer lugar, la creación de un Parlamento comunal en paralelo a la Asamblea Nacional. Y en cuarto lugar, la suspensión por parte del Tribunal Supremo de 3 diputados de Amazonia, lo que privaría a la Mesa de Unidad Democrática, a la oposición, de los 2/3 necesarios para hacer lo que podríamos llamar reformas máximas. La oposición en el primer momento pareció no estar muy dispuesta a acatar la sentencia del Tribunal Supremo y tomó juramento a los tres diputados. El Tribunal Supremo anunció, y el Gobierno anunció, que en ese caso consideraría que la Asamblea estaba en desacato. Con buen acuerdo, la Mesa de Unidad Democrática ha decidido desautorizar a estos 3 diputados y en este momento, por tanto, la Mesa de Unidad Democrática no tiene 2/3, sí tiene la mayoría suficiente para hacer lo que quiere hacer, que es una amnistía de los presos políticos.
Los ministros de Asuntos Exteriores, por práctica unanimidad, no ha habido ninguna oposición en contra, han decidido manifestar su preocupación por el conflicto entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, recordar que la separación de poderes y equilibrio institucional es una condición necesaria para el buen funcionamiento de un gobierno democrático. En tercer lugar, hacer un llamamiento a ambas partes a la moderación y al diálogo, por considerar, como seguimos considerando, que esa moderación y ese diálogo es clave para retomar una situación económica que es catastrófica. Y, en cuarto lugar, el coordinar las actuaciones de la Unión Europea con los países claves en la región. Se han citado fundamentalmente Brasil y Argentina, aunque hay otros que también lo son, y los organismos regionales competentes en la materia, UNASUR y Mercosur. Y eso es todo lo que ha dado de sí la reunión de hoy y me pongo a su disposición.